Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Bebés en Marcha. Siempre es un placer entrar en sus hogares y contar con su palabra. ¿Y cómo queremos contar con su palabra? En redes sociales. Para eso tienen que seguirnos en las redes si quieren y contarnos qué quieren, qué opinan, qué sienten, a qué profesional quieren dirigirse. Porque estamos aprendiendo muchísimo de todos los asesores que vienen, los expertos, los profesionales que nos ceden su tiempo para ayudarnos a confiar en nosotros y ser la mejor versión de madre y de padre que queramos ser. Y precisamente en Facebook, en la red social de Crianza con Apego Natural, hemos visto esta imagen que quiero que vean. En esta imagen decía así: ¿dejarías a tu pareja llorar solo hasta que finalmente se durmiera de cansancio y tristeza sin esperanza de ser consolado? Hay millones de bebés que lo hacen a diario sin que nadie les consuele, sin esperanza. Para eso tenemos a Diana Sánchez. Diana es psicóloga perinatal. Diana, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Diana, ¿por qué es tan peligroso y por qué es tan nocivo dejar a un niño llorar y por qué lo dejan tanto? Estamos hablando del duérmete niño, de estas formas de entender la maternidad de otro punto de vista, no nada respetuoso. Bueno, yo creo que esto viene de una teoría conductista de los años 70 aproximadamente, en que además no sabíamos tanto del cerebro del bebé, porque no teníamos métodos para explorar, digamos, qué ocurría en el cerebro, ¿no? Entonces se pensaba que un bebé que no llora, que no reclama atención y que está durmiendo solo, por decirlo de alguna manera, era un bebé más independiente, más autónomo y además socialmente es más aceptable. ¿Pero por qué quieren hacer independiente a un ser que acaba de estar 9 meses en nuestra tripa? Que es que no lo puedo entender. Claro, pues hubo una corriente de pediatría, venía sobre todo por la pediatría, salió un libro que en su momento se hizo muy famoso que fomentaba este tipo de crianza. Entonces, bueno, fue un libro en Estados Unidos que tuvo muchísimo éxito, de hecho todavía hay gente que sigue criando de esta manera, o sea, ya no es que sepamos que es bueno o no, es algo que todavía está en la creencia popular de que un bebé que no llora, que no reclama atención, pues es un bebé más sano y más autónomo. Pero efectivamente es como tú dices, los bebés no pueden ser autónomos porque un bebé, si tú le dejas solo, evidentemente no va a sobrevivir. Creo que somos de las pocas especies que nacemos sin saber andar, que todavía estamos en plena esterogestación y necesitamos estar en contacto con la madre. Así es, se sabe que el bebé cuando nace, lo que tú dices, nace a los 9 meses, pero todavía continúa su desarrollo cerebral durante aproximadamente unos 3 años. En el primer año va a triplicar todas sus conexiones neuronales y para todo eso necesita además mucho del contacto físico de una persona, preferentemente es la madre, pero puede ser cualquier otra persona que se convierta en una figura de apego para ese bebé. Pero es que si no, sabemos que no sobreviven. Entonces, por ejemplo, luego que ocurrió, se vio un estudio que hizo Bowlby, le pidió la OMS que hiciera un estudio sobre qué ocurría con los niños que estaban en orfanatos y claro, ¿qué observó? Pues que esos niños, aunque estuviesen muy bien atendidas sus necesidades de alimentación, de higiene, que dormían fenomenal, pero esos niños luego tenían problemas en el desarrollo del lenguaje y luego iban a ser adultos con muchos problemas. Entonces, claro, ahí es cuando él hace este estudio, que además es muy famoso, lo entrega a la OMS y ahí es cuando ven que, oye, que esto no es sano, que estamos haciendo, no podemos fomentar que a los bebés no se les atienda. ¿Qué daños se hacen en el cerebro cuando un padre decide que vamos a aplicar el duérmete niño para que el niño descanse y lo están dejando llorar? Ellos están en la puerta también sufriendo. No puedo ni siquiera entender cómo pueden dejar al niño llorar de ese modo, con lo desgarrador que es el llanto de un bebé. Sí. ¿Qué ocurre en el cerebro de ese niño? ¿Qué sucede? Pues mira, suceden muchas cosas. Voy a hablar de unas pocas, pero sabemos, gracias a la neurociencia, que ocurren muchas. Una de ellas es el cerebro del bebé. Bueno, cuando un bebé nace no se sabe regular. Por ejemplo, tú y yo, si tenemos estrés o ansiedad, pues sabemos que podemos quedar con una amiga, tomarnos un té, irnos a dar un paseo, e intentamos regularnos, porque hemos aprendido a regularnos. Incluso mucha regulación que tenemos es en contacto con otras personas y a veces nos regulamos solas, pues por ejemplo yéndonos a correr. Pero los bebés no tienen esas herramientas. Esa herramienta de regulación la hace precisamente la madre. La madre es la persona que va a bajar la activación de ese cerebro, que va a conseguir que ese bebé se calme. Claro, en el momento en el que la madre no está y además es un momento de sueño en que el bebé está cansado y necesita el contacto físico, lo que suele ocurrir es que ese cerebro empieza a colapsarse porque genera muchas hormonas de estrés, como catecolaminas, adrenalina y demás,
bueno, cortisol, perdón, y lo que suele ocurrir es que el cerebro llega a un punto que si tiene mucha cantidad de estas hormonas, a los adultos nos pasa igual, empieza a segregar las hormonas contrarias, digamos, para regularse de nuevo. Como no lo hemos podido regular desde fuera, el cerebro llega a un momento que esto es tóxico para él, empieza a regularse y que genera opiáceos y sustancias para contrarrestar las negativas. Entonces, efectivamente, esas sustancias hacen que el bebé poco a poco se vaya calmando, o a veces de repente, pero es un efecto fisiológico de protección del cerebro. Pero probablemente lo que está aprendiendo el bebé, y eso también lo sabemos, no es a dormirse. Lo que está aprendiendo es que si yo estoy estresado y tengo un problema, no me van a ayudar desde fuera, no tengo un lugar seguro. El mundo, de hecho, no es un lugar seguro, porque yo me estreso. Qué soledad, y no hay nada, tiene claro, ese bebé. claro. Entonces son uno de varios efectos que puede tener, porque ya te digo que pueden ocurrir muchas cosas. ¿Y está relacionado también con un futuro de poder crear personas con problemas de adicción? Hay muchos He leído un estudios, estudio relacionado con este tema. Claro, es lo que te digo. Si tú no, es decir, si al bebé no le das una herramienta para aprender a regularse, digamos, de manera sana, que la primera sería el contacto físico con otra persona, y luego poco a poco sí que le vas enseñando otras herramientas, su cerebro empieza a funcionar de esta manera, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que llega un momento en el que ese cerebro, en cuanto hay una hiperactivación, sabe que, uy, peligro, alarma, genero estas hormonas. Entonces empiezo a depender de estas hormonas, pero realmente el bebé no está aprendiendo nada sano. Y además hay una cosa que también está relacionada, es por ejemplo los trastornos de hiperactividad. Se está viendo que tienen relación, se está viendo que tiene relación adultos que luego tienen muchos trastornos, a lo mejor como ansiedad, depresión y todas estas enfermedades. Entonces es una pena, porque además hay una frase que a mí me gusta mucho y es un bebé dependiente va a ser un adulto sano. Entonces esto es lo que tenemos que tener en cuenta. No es nada sano dejar a los bebés llorar, porque no le estamos ayudando a regularse de una manera sana, sino de una manera tóxica, que es a través de esos neurotransmisores, y además no está, ya te digo, aprendiendo que su entorno es un lugar seguro, y eso es básico. Es decir, todos necesitamos saber, por ejemplo, que vamos por el mundo y que el mundo es un lugar seguro. Tú imagínate que vas por ahí pensando que todo el momento te puede pasar algo y que te puede pillar un coche o que... Claro, que estrés, ¿no? Estamos dando... Claro, provoca un estrés terrible en una criatura de días, semanas o de meses. Sí, exacto. Yo recuerdo cuando mi hija tenía 2 meses, un familiar mío muy cercano, que sé que nos quiere, que me dijo que, porque yo en cuanto lloraba o el más mínimo gesto, yo la cogía, la tenía en brazos y la atendía siempre, la tenía siempre en brazos. Me llegó a decir, es que va a acabar como hermano mayor si la estás dando todo el rato lo que quiere y no la dejas que esté un poco tranquila. ¿Qué nos pasa a los adultos de alrededor? ¿Por qué se meten tanto y qué daño hacen en las madres, sobre todo las primerizas, cuando ellas quieren seguir su instinto y no pueden? ¿Cómo esa madre que nos estás viendo ahora mismo, que dices, sí, es verdad, me lo están diciendo, qué argumentos puede dar o qué es el consejo que le puedes dar a esta mamá? Bueno, eso que has vivido tú lo he vivido yo, y te diría, lo he vivido con mi bebé primera de días, simplemente porque la cogía y la metía conmigo para darle el pecho en el hospital. Entonces, bueno, claro, a veces necesitamos herramientas para contestar a esto y además hacerlo de forma sana y respetuosa. Yo les diría a esas madres, primero de todo, que sigan su instinto. Nadie sabe mejor que ellas cómo es su bebé. Su madre, su tía, su abuela han podido tener bebés o experiencias totalmente diferentes. Yo creo que hay que seguir el instinto. Luego, cada bebé es diferente. Hay bebés que sí que necesitan muchísimo contacto físico y hay bebés que se calman y que pueden estar un ratito solos durmiendo en una cunita y demás y que te van a reclamar menos. Entonces, escucha a tu bebé, sigue a tu bebé, y a las personas que te dan opiniones, pues de una manera como muy asertiva y muy educada les puedes decir, puede que tengas razón, pero yo voy a hacer esto porque creo que es lo más adecuado para mi bebé. Si ya quieres acudir a la neurociencia, pues le puedes decir, te invito a leer, por ejemplo, el libro que se llama El cerebro del niño, de Daniel Siegel, donde habla de cómo funciona el cerebro del niño. Ya verás cómo lo que estoy haciendo no le está haciendo ningún daño. Y mientras tanto, mantente en silencio. Claro, yo es que creo que tampoco hay que entrar en guerras, porque una cosa que me ha dado a mí la experiencia es que al final con el primero te lo dicen, con el segundo ya te dejan y ya haces lo que quieres con ellos, pero es muy importante que confiemos que confiemos como mujeres en nosotras y que tengamos en cuenta que las demás personas han tenido otras experiencias, han vivido otras cosas y que bueno, que las podemos respetar, pero que nos sigamos a nosotras mismas y a nuestro bebé. Tu bebé es el que tiene sus necesidades y hay que atender las necesidades de cada bebé.
Y en este caso también el colecho ayuda muchísimo, ¿no? Por supuesto, sí, yo creo, a ver, el colecho es otra de las grandes, como digo Colechar yo, es dormir con tu bebé en la cama, siempre sí, que el bebé esté a salvo. Sí, es lo que te digo yo, que yo lo hice de manera instintiva y natural, porque yo tenía una cesárea, yo necesitaba dar el pecho, y para mí era muy doloroso simplemente levantarme para cogerle, aunque estuviera la cuna aquí al lado, pero eso para mí es que era inviable. Entonces llegó un momento que dije, qué absurdo, ¿no? Pues para estar levantándole y poniéndole, le pongo a mi lado. También es verdad que yo había leído, el colecho es una cosa que se practica a lo mejor en el 70% de nuestro planeta, ¿vale? Donde no se practica fue también primero en Estados Unidos y ahora en Europa, pero tu pregunta en otros países y es algo habitual, es decir, no hacemos adultos con ningún problema por dormir en compañía, es más, somos seres que necesitamos del contacto del otro, pero desde que nacemos hasta que nos morimos, porque somos seres sociales, nuestra naturaleza es así, y de hecho es lo que nos ha hecho ser humanos. Diana, muchísimas gracias, nos quedamos con eso, somos seres sociales y sobre todo que un bebé dependiente no va a ser va a ser un adulto independiente. Por supuesto. Gracias, Diana. Gracias a ti, muchas gracias. Una de las herramientas que más nos facilita la vida a los padres, y sobre todo a las madres estamos en casa para llevar al niño, para poder tener manos y brazos y hacer otras cosas, son las mochilas. Pero las mochilas oculares, pero es muy importante que distingamos entre el porteo ergonómico y el porteo que no lo es decir, lo que se llama mochilas colgonas, que son absolutamente nocivas para la fisionomía del bebé. Para ello tenemos a Andrea Morante, ella es educadora en porteo, además está 24 horas ayudando a todas en redes sociales, porque yo siempre que he tenido muchas dudas, le he preguntado, ¿esta foto está bien? ¿He puesto bien a la niña? Y eso que no nos conocíamos. Andrea, gracias por estar con nosotros. Un placer. Y por la labor que haces. Gracias a vosotros. Andrea, cuéntanos cuáles son los beneficios del porteo ergonómico. Más que de beneficios, generalmente solemos hablar de consecuencias. Es decir, los bebés nacen con unas necesidades físicas que, por así decirlo, el porteo satisface y es lo que traducimos en beneficios, ¿no? Principalmente suelen ser niños que están bastante más tranquilos. El porteo provoca una bajada de sus niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, y hace que se relajen. Claro, pues están pegados al pecho de la madre. El movimiento, el calor, la necesidad de contacto que tienen se ve satisfecha y, hablando mal y pronto, se relajan y se duermen, ¿vale? Entonces, incluso se puede dar el pecho también dentro de la mochila. También se favorece la lactancia materna. A nosotras, como estamos contentas con nuestro bebé cerca, también nos sube la oxitocina, que es una hormona que ayuda para la lactancia, y bueno, pues el hecho de tenerles tan cerca, poder colocar la mochila y colocarles al pecho implica que puedes estar por la calle haciendo lo que necesites con las manos libres y además estar dándole el pecho a tu hijo sin tener que buscar un banco, una sala de lactancia o algo Yo te similar, confieso, ¿no? que he usado la mochila en casa. Muchísimo tiempo con mi hija la llevaba encima. Pero vamos a diferenciar, porque es muy importante conocer qué es el porteo ergonómico y qué no lo es. Sí. Para ello he traído una de las mochilas, lo que se llaman mochilas colgonas. Esta mochila era de un sobrino mío, y antes o no lo conocían o me dieron, mira, esta mochila para ti. Yo cuando lo vi dije, horror, ¿qué ocurre con esto? A ver, cuando hablamos de porteo ergonómico, hablamos de un porteo que se adapta a las necesidades físicas del bebé en cada momento, ¿vale? O sea, no es lo mismo portear un recién nacido, que sería lo más parecido a lo que tienes tú aquí, que a un niño que ya se sienta, que a un niño que camina, ¿vale? Pero en cualquier caso, siempre miramos 4 puntos, 3 en el bebé y uno en el adulto, ¿de acuerdo? Entonces, en el bebé lo primero que miramos es que la cadera, la pelvis, esté basculada, lo que llamamos la cadera en retroversión, ¿vale? Es decir, el periné, por así decirlo, el pañal, apunta a tu tripa. No es un contacto tripa con tripa. Vamos a usar aquí a esta amiga que teníamos aquí antes. No es un contacto tripa con tripa, sino que es un contacto periné con tripa, ¿vale? Ajá, el niño es así. Efectivamente. ¿Qué sucede cuando colocamos el periné contra nuestra tripa? Que automáticamente las rodillas suben, lo que llamamos la famosa posición en ranita o posición M de las rodillas altas de los bebés cuando van porteados, y la espalda se redondea, porque los bebés nacen con la espalda en forma de C, redondeada. Entonces ya tenemos a un bebé en una postura muy parecida a la postura fetal que todos conocemos dentro de la tripa. Y esto es principalmente lo que miramos, que coloque bien la cadera, que mantenga la espalda redondeada y que dé un apoyo en la cabeza, en el caso de que sea necesario. Porque hay bebés que no sujetan la cabeza, o bebés que ya son más mayores y la sujetan, pero a lo mejor se duermen. ¿Desde cuándo se un puede soporte. portear? Minuto 1. Desde el Minuto 1 a lo mejor no es lo más adecuado, pero vamos, que yo a mi hija pequeña la subí a un portabebés, tenía 12 horas, más o menos.
Pero hay que hablar con un especialista que nos explique, que nos enseñe a utilizarlo, porque hay fulares, mochilas, hay un abanico muy amplio, ¿no? Y cada uno... Sí, es recomendable hablar con un especialista primero, porque en función de pues, posibles patologías que podamos tener en la espalda, necesidades, el peso del bebé o su tamaño, un portabebé u otro nos va a ir mejor, incluso la época del año. No es lo mismo portear en diciembre en Bilbao que portear en Sevilla en junio, ¿no? Entonces también el abanico es muy amplio. Yo cuando conocí el mundo porteo dije, madre mía, lo que me había perdido y no tenía ni idea. Incluso hay abriguitos para poder portear, hay realmente ayuda a las madres, la verdad. Es una manera que nos satisface para nosotras por poder tener a nuestro hijo y poder movernos. Yo conozco a alguien que lo calificó una vez como un quitamiedos, un quita inseguridades, ¿no? En el momento en el que tú, que acabas de tener un bebé y te ves desbordada de emociones, de necesidades, de una personita muy pequeña que te está reclamando continuamente, el hecho de poder tenerlo contigo, esa cercanía que te hace también satisfacer necesidades mucho más pronto, tener un bebé muy tranquilo porque está contigo y aparte tú tener manos libres y movilidad, hace que estemos muy seguras, hace que estemos muy tranquilas. Entonces, al final, entre otras cosas, es un quitamiedos nuestro, ¿no? Entonces, vamos a dejar claro que cuando las piernas del bebé cuelgan... Claro, en un portabebé de este tipo, cuando tenemos un panel tan estrechito, por mucho que coloquemos la cadera, esta tela no va a sujetar las rodillas arriba. No está igual. Efectivamente, necesitamos un portabebés que siempre llegue de corva de la rodilla a corva de la rodilla. Esto es inviable. Y por otro lado hablábamos de la espalda redondeada. Además, los niños que no se sientan necesitan un portabebés muy flexible para que podamos sujetar punto por punto cada vértebra porque la musculatura de su espalda no lo está haciendo. Y aquí que tenemos un material rígido. O sea, esto directamente a la basura. Esto hace unas tronas portátiles estupendas, ¿vale? Quitando eso, no... Tengamos en cuenta que no heredemos portabebés que no son ergonómicos, que tengamos mucho cuidado, porque las consecuencias fisiológicas en los niños, ¿cuáles son? A ver, no hay estudios que certifiquen los daños, pero lo que sí tenemos es la lógica de decir que si un niño tiene unas necesidades físicas, lo suyo es adaptarnos a ellas, ¿no? Por hacer un símil, si un bebé tiene una espalda, o sea, su columna está redondeada, es decir, en esta postura, y nosotros en un portabebés le obligamos a estar así, es como si un adulto que está en su postura normal le obligáramos a estar así continuamente. ¿Estarías bien, estarías cómodo? No. Obviamente no. Aparte, como su musculatura se está desarrollando y no sujeta las vértebras de la espalda, si no tenemos la espalda bien sujetada, ¿qué es lo que sucede? Que los discos intervertebrales tienen una mayor tensión. Entonces, bueno, no vamos a decir que causa daños porque bueno, ningún bebé pasa tantas horas en un portabebé como para destrozarle la espalda. Pero podría ser, ¿no? Pero, desde luego, su fisiología no la estamos respetando, ¿no? Intentemos respetar a los niños, explicar, oye, gracias a Nadia, su pequeña... Y en el sentido de la vida estamos con Cristina Barroso, una vez más que está con nosotros y nos va a explicar que la información salva vidas, ¿verdad, Cristina? A ver. Cristina, bueno, quiero comentarte que cada vez tenemos más noticias en Internet que nos están escribiendo y tenemos, bueno, un boom de preguntas. Alegría. Entonces, he pensado que lo mejor que podemos hacer es crear una nueva sección. ¿Ah, sí? ¿Quieres que te la presente? Claro. Venga, bienvenida a sección nueva. ¿Te gusta? Pues sí, la verdad, me parece muy interesante porque creo que nos va a dar mucho juego. Visto en Internet, también es una sección para que todas las personas nos puedan hacer llegar sus preguntas y tú darás las respuestas. Y ahora quiero que le des las respuestas a la cantante Soraya, a la que mandamos un beso desde aquí, porque en su Instagram formuló una pregunta con una fotografía que vamos a ver ahora. Ella preguntaba, refiriéndose a las sillas si son más seguras, a contramarcha y a favor de la marcha, preguntaba ¿por qué las piernas van flexionadas? Si eso es malo para los niños, si es seguro, si van cómodos y... si estas sillas a favor de la marcha se venden, ¿por qué es? O sea, yo entiendo que ahí hay tres preguntas, tal vez. Son tres preguntas. Sí, o sea, ella está preguntando una cosa que entiendo que es muy razonable que pregunte, que es ¿por qué van tanto tiempo con las piernas flexionadas? ¿O por qué tienen que ir tanto tiempo con las piernas flexionadas? En segundo lugar es si eso es seguro también. Y en tercer lugar es si efectivamente las sillas a favor de la marcha no son seguras, ¿por qué se venden? Esa es la pregunta que nos hemos hecho todos los padres continuamente. No, es lo que yo te iba a decir, o sea, por favor, que levante la mano el que no ha pensado eso, o sea, yo no la podría levantar, porque esto sucede y nos ha sucedido a todos, a mí la primera, que cuando tú te enfrentas a una información nueva que es completamente opuesta además a lo que tú creías que era lo correcto,
bueno, pues la primera reacción natural es la del rechazo, ¿no? Pero luego llegan preguntas con respuestas, entonces lo importante es ver si esa respuesta convence o no. Entonces, yendo una por una, y en relación al tiempo que pasan con las piernas flexionadas, a mí me gustaría dejar claro que un niño va en una silla contramarcha enfrentado a un respaldo, pero eso no significa que lleve las piernas inmovilizadas. Pueden ir con ellas cruzadas, como la foto que ha compartido Soraya en redes sociales, o pueden ir con ellas dobladas, semiflexionadas o estiradas. Esta niña de esta foto tiene 7 años. Y no tiene ningún problema para viajar. 7 años y va a contramarcha. Sí, tiene 7 años y va a contramarcha, pesa 23 kilos y como se puede apreciar no tiene ningún inconveniente en viajar en esa posición y las piernas no le suponen ningún problema. De hecho, aquí cuentan con algo que no tienen cuando van a favor de marcha, que es un punto de apoyo. Es decir, ¿tú eres consciente de que cuando te sientas en una banqueta alta y los pies te quedan colgando es muy incómodo, es incomodísimo? súper incómodo, Vale. las piernas quedan colgando. Pues eso es justo lo que le pasa a un niño cuando viaja a favor de la marcha y no tiene la altura Claro. suficiente como para llegar al suelo o no tiene ningún punto de apoyo. Entonces, ¿qué hacen? Pues lo que hacen es tratar de apoyarlas en el respaldo del asiento delantero. Sí, levantar las piernas. Efectivamente, tratan de apoyarlas. Y dar golpes. En la lectura que hace el adulto que va delante es de que el niño está muy pesadito con las pataditas. Entonces, no solo encima le reñimos, sino que adelantamos el asiento. Así que, ¿cuál es su última alternativa si no quieren que se le duerman las piernas? Pues precisamente cruzarlas y ponerlas a favor de la marcha en una posición exactamente igual que la que ha compartido Soraya en redes sociales, ¿no? Pero yo veo mucho más cómoda a esta niña que a la otra. Bueno, lo que tú estás viendo en la foto de la silla contramarcha es una niña que tiene un punto de apoyo natural en el respaldo, mientras que en el otro lado es la propia niña la que se tiene que sujetar las piernas para que no se le caigan. Así que sí, yo estoy de acuerdo contigo en que va más cómoda así. La siguiente pregunta es si es seguro. Si es seguro viajar con las piernas flexionadas en una silla contramarcha, bueno, pues lo mejor es poner un crash test que nos demuestre exactamente qué es lo que pasa. Entonces, cuando lo ponemos, vemos que la realidad de las piernas es completamente diferente a la que pensamos, porque el movimiento natural de las piernas es el de flexionarse contra el pecho cuando, Claro, para atrás. claro, cuando se produce la deceleración. Y eso no es lesivo en absoluto, es un movimiento natural. Así que hay en la estadística científica, pues te diría que desde luego por este movimiento no tengo constancia de que haya ningún caso científico contrastado de lesión en piernas porque eso suceda. Sin embargo, cuando lo colocamos a favor de la marcha, lo que podemos observar es justo lo contrario. ¿Tú sabes lo que es esta línea negra No. que atraviesa la pantalla? Bueno, pues eso representa el respaldo del asiento delantero, Diana, ¿vale? Entonces, claro, cuando esto no se sabe y tú ves un crash test normal, no eres consciente de que en realidad lo que ahí estás viendo es una posible lesión en piernas porque no hay espacio suficiente para proyectarla sin que golpee contra el respaldo del asiento delantero. Así que, fundamentalmente, el riesgo de lesión en piernas reside en colocar un niño a favor de la marcha y no en contramarcha. Pero si seguimos observando, además, podemos entender que hay una fuerza que se está ejerciendo sobre el torso del niño en una dirección por el propio arnés que impide que salga proyectado, pero como la cabeza no está sujeta, también sale proyectada hacia el sitio opuesto. Así que hay una descompensación de fuerzas que genera lo que se llama carga de tracción en la unión entre la cabeza y el torso, que es el cuello. Un cuello que está soportando en un impacto como este a 50 km por hora, 250 kilos. 50 km por hora es en poblado, no hace falta ir a una 50 autopista. km por hora es una velocidad, es la máxima velocidad que se puede llevar en ciudad y la carga es de 250 kilos, está muy por encima de lo que un niño puede soportar. Entonces, lo que realmente podemos esperar cuando colocamos a un niño a favor de la marcha es como mínimo una lesión en las piernas porque ha golpeado contra el respaldo y muy probablemente una lesión medular más o menos grave en función de la aceleración, más o menos grave en función de la edad del niño. Cuando sometemos a la silla al mismo impacto, en las mismas condiciones, pero le damos la vuelta,
lo que observamos es justamente todo lo contrario a lo que te acabo de mostrar. En primer lugar, vemos que las piernas no tienen ningún problema y vemos además que las fuerzas están actuando en la misma dirección, no hay ninguna descompensación. Así que, ¿quién está haciendo en este caso todo el esfuerzo? Todo el esfuerzo está haciéndolo el dispositivo que recibe las fuerzas más el niño. ¿Y dónde lo está haciendo? En todo el respaldo. Así que hay una retención, que es lo que especifica la biomecánica, que tiene que haber como mínimo, hay una absorción de energía por parte del sistema y el resto de la energía restante, ¿dónde va a recaer? En el resto del cuerpo alineado con ese respaldo y por tanto se va a repartir entre cabeza, cuello y torso sin mayores consecuencias. Y este es el motivo por el que viajar a contramarcha es infinitamente más seguro con respecto a favor de la marcha. Entonces, Cristina, viajar en contra de la marcha puede ser la diferencia entre un susto o lamentar una terrible desgracia. Es la diferencia entre tener un susto y lamentar una desgracia. No puede ser, es la diferencia entre tener un susto y lamentar una desgracia. ¿Por qué? Porque a favor de la marcha, entre el impacto y el sistema que se supone que tiene que proteger, está el pasajero. Y a contramarcha, entre el impacto y el pasajero que hay que proteger, está el sistema. Así que lo único que estamos haciendo es colocar las leyes de la física a nuestro favor, Diana. Entonces, Cristina, Soraya lo pregunta, pero yo también lo hago. ¿Por qué, si las sillas a favor de la marcha no son seguras, por qué se siguen vendiendo? Porque las compramos. Ya, pero Vamos a ver, no, Diana, una silla de auto no es un producto sanitario, es un producto de consumo. ¿No se vende el tabaco? ¿Y por qué se vende? Porque se compra, ¿no? Sí, pero te parece el... No estamos sujetos a leyes de sanidad ni de seguridad. Estamos sujetos a algo tan frío como la ley de la oferta y la demanda. Si tú esta pregunta me la hicieras en Suecia, sería al revés. ¿Por qué no se venden sillas a favor de marcha en Suecia? Porque los padres no la compran. Entonces, ¿dónde está aquí el quid de la cuestión? ¿En el producto o en la información? Porque en este tipo de debates lo primero que tenemos que tener en cuenta, yo lo tengo siempre muy presente, es que ningún padre en su sano juicio pone a su hijo en riesgo deliberadamente. Si hay algo que no estemos haciendo todo lo bien que podríamos hacerlo, es pues muy probablemente porque tengamos un problema de información. Y la cuestión aquí no es por qué se venden sillas a favor de la marcha, la cuestión es qué información tenían Soraya y su marido a la hora de elegir la silla para su nena, y si hay alguien que se ha tomado la molestia de explicarles lo que yo acabo de explicar aquí con la misma claridad y la misma extensión que yo acabo de hacerlo. Y yo te diría que me ha puesto el cuello y no lo pierdo a que ellos no sabían esto. No así. No, yo estoy convencida de que no lo sabían. Es más, espero que con esta información, y además tenemos amigos en común, Soraya, espero que hayas escuchado a Cristina. Y me gustaría invitar a Soraya que te conociera, que te escuchara y que viniera a Nordic Baby. Yo encantada, bueno, yo la diría que viniera porque seguro que las dudas que ha planteado ella son unas pequeñas dudas, seguro que un montón de dudas más que pueda tener, pero es que no es la única. Precisamente, Diana, porque la duda es razonable y además es frecuente, nosotros en Nordic tenemos un servicio de prueba de sillas a contramarcha para que los padres no se vean, porque además una silla a contramarcha en general no es barata, ¿no? Entonces hay un camino intermedio entre rechazar una medida de seguridad porque la desconoces y tener que renunciar a ella porque no puedes, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro camino intermedio? Le ponemos durante varios días un dispositivo a contramarcha a los padres que necesiten probarlo con el niño para verificar que no hay ningún problema y que no presenta ningún inconveniente, y lo hacemos a modo de alquiler. De manera que si finalmente ellos deciden que ese no es el sistema que quieren, pagan los días de alquiler que hayan disfrutado de la silla y vuelven a colocar al niño en la posición que ellos consideran que es la más adecuada en sus circunstancias porque no pueden hacerlo de otra manera, o directamente adquieren una silla contramarcha y ese alquiler no se les cobra porque se les deduce absolutamente el precio, porque al final la realidad es que cuando hacemos una cosa así, a mí todavía no se me ha dado el caso de un padre que me vuelva a coger una silla a favor de la marcha. ¿Por qué? Porque ya conocen la información y el único límite que pueden tener a la hora de dar el paso de elegir la silla, que es cómo va a reaccionar mi hijo a esta medida de seguridad en el momento en el que lo montan, y tú lo sabes. Yo lo sé porque mi hija va a contramarcha desde el principio y toda la familia.
van fenomenal, van infinitamente más cómodos, infinitamente más tranquilos, ¿no? Entonces, pero esa prueba a veces es importante hacerlo, así que yo pongo a disposición de Soraya y de todos los padres que necesiten resolver este dilema de ¿le hago caso a esta señora o no? Que vengan, que prueben sus sillitas y por supuesto que estamos a su disposición no solo para eso, sino para resolver todas las dudas que ellos necesiten. Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre aprendemos muchísimo de ti, de tu información. Y a ustedes nos vemos mañana a la misma hora, pero síganos en las redes sociales, que siempre nos gusta contar con su opinión. Chao.